Veeduría Nacional de la Participación de Acción Comunal. Me encuentro con, Luis Fernando Ramírez Cardona. de acuerdo, Luis, ¿dónde lo encontramos el día de hoy? Nos encontramos aquí en la sede centro de la Defensoría del Pueblo, donde funciona nuestra regional Bogotá, a la cual yo estoy adscrito. De acuerdo, Soy, antes de hablar un poco de la importante invitación que usted nos quiere hacer a los comunales del país y por supuesto en la ciudad de Bogotá, sí quiero que me cuente un poco sobre la Defensoría del Pueblo y exactamente su oficina o en el área que usted está, a qué se dedica, qué hace. sí, mira, yo soy analista del sistema de alertas tempranas para Bogotá. Soy analista regional. Esta es una área, una dependencia de la Defensoría del Pueblo se encarga de realizar, digamos, las advertencias para prevenir violaciones a los derechos humanos, principalmente relacionadas con las conductas criminales de organizaciones de crimen organizado o grupos armados ilegales. De acuerdo. Y en sí la función o la labor de ser de la Defensoría, ¿cuál es, Luis? Mira, la Defensoría es hija de la Constitución de 1991, que ha sido uno de los grandes cambios a partir de un consenso de la sociedad colombiana, que, que fue una exigencia a través de la Asamblea Nacional Constituyente de reformar la Constitución de 1886, que llevaba más de 100 años sin ser actualizada, pero fue una exigencia de diferentes sectores sociales, estudiantiles, sindicales, de las mismas organizaciones comunales, para que existiera una reforma constitucional, haciendo un llamado al constituyente primario. Es a partir de esa constitución de 1991 que se crea la Defensoría del Pueblo para promover y divulgar los derechos humanos. De acuerdo. Y durante todo ese tiempo, digamos, ¿qué nos puede contar de manera resumida cuál ha sido la importante labor de esta entidad en el país? Luis? Llevamos 30 años ya, más de 30 años trabajando, porque la Defensoría del Pueblo pues se regula, su estructura orgánica se regula a partir de la Ley 24 de 1992 y es esa ley la que le da la estructura y las funciones y la misionalidad a la Defensoría del Pueblo. En 30 años, digamos, ha sido muy importante el trabajo de la Defensoría del Pueblo para defender los derechos de todas las personas en los diferentes rincones de, del país, en los diferentes territorios. Nosotros hacemos presencia a través de las regionales, como el caso en la que nos encontramos el día de hoy, que es la Regional Bogotá, pero asimismo tenemos otras 41 regionales para un total de 42 regionales y tratamos de llegar a todos los rincones del país, tratando de hacer una labor humanitaria y tratando de garantizar el goce efectivo de los derechos humanos de las personas. Nuestra función principal, porque hacemos parte del Ministerio Público, nuestra función principal es movilizar la acción institucional. ¿A través de qué? De un ejercicio técnico que hacemos. Un ejercicio técnico que lo que hace es servir de portavoz de las voces que no son escuchadas, de las voces de las comunidades en esta Colombia profunda y que de alguna manera a través de la Defensoría del Pueblo puede llegar a movilizar la acción institucional para defender los derechos de estas personas que se encuentran, digamos, en situaciones de peligro o de riesgo o que de alguna manera le han sido vulnerados sus derechos. De acuerdo, Luis. A veces, digamos, una entidad tan grande y tan robusta como la Defensoría del Pueblo es muy fácil descalificarla. Por supuesto, también entendiendo que pues, la entidad queda y los servidores públicos pasan, ¿sí? A veces hay gerencias muy excelentes, otras no tan buenas, pero igual en el sentido uno no puede perder esa relevancia de ese accionar de esa entidad pública. ¿Qué decirle a ese ciudadano del común de pronto que tenga alguna dificultad y tenga necesario en mente que acudir a esa entidad para hacer valer sus derechos? Mire, la Defensoría del Pueblo es no solamente sus directivos, sino son todos sus funcionarios los que están en el territorio y que continuamente están tratando de garantizar el goce efectivo de los derechos humanos y en eso
digamos, se ha logrado tener un reconocimiento de gran parte de la sociedad y de las comunidades del trabajo tan importante que realiza esta entidad para que sus voces sean escuchadas. Esto no es nada fácil porque claramente siempre encontraremos contradictores al ejercicio que nosotros hacemos, sobre todo aquellos actores que están por fuera de la ley, como estos grupos armados ilegales que de alguna manera eh, sostienen que la actividad de defensa de los derechos humanos que realiza la Defensoría del Pueblo puede ser contraproducente a sus intereses, muchos de ellos intereses económicos o de economías ilegales. Nosotros tenemos diferentes canales para que recibir, digamos, las quejas por parte de las diferentes comunidades o personas que de alguna manera quieren defender algún tipo de derechos o creen que se le ha vulnerado algún tipo de derechos. Entonces tenemos los canales a través de la página web, hay un PQRS donde ellos pueden acceder por nuestra página web y se les será asignado algún asesor o algún abogado de la Defensoría del Pueblo para que atienda su solicitud o su queja. También nosotros estamos en diferentes espacios intersectoriales recibiendo de primera mano las diferentes solicitudes que hace la comunidad y los liderazgos en estos espacios. Por ejemplo, en Bogotá, nosotros tratamos de participar activamente de los comités de derechos humanos, tanto los comités locales de derechos humanos como el Comité Distrital de Derechos Humanos, y a través de ese comité tratar de tener, digamos, una injerencia en la toma de medidas por parte de las entidades para atender las quejas que son llevadas a esos escenarios por los liderazgos que son los que delegados a ese Comité de Derechos Humanos, los delegados de los diferentes procesos consultivos que tiene la ciudad de Bogotá. Pero también participamos de otros espacios, por ejemplo, de las mesas locales de víctimas, del Comité Distrital de Justicia Transicional, donde muchos líderes de organizaciones de víctimas también hacen diferentes llamados a las instituciones para que tratar de se tomen diferentes medidas para mitigar o garantizar la no repetición de estas personas que han sido vulneradas anteriormente y que esperan tener simplemente unos espacios tranquilos y unas garantías que les permita desarrollar su vida de manera mucho más, digamos, efectiva o tranquila. De acuerdo. Luis menciona no solamente derechos humanos, sino otro tipo de actividades que hace o ejerce la entidad. Más o menos, ¿qué tipo o qué delegadas tiene el Progreso Profesional en común que cree que solamente atiende derechos humanos y no? También toca víctimas, el tema agrario y otros temas muy amplios de todas las novedades en el país. Claro, es que el tema de los derechos humanos es un tema supremamente, digamos, amplio o grande. Sí, Eh, y con la evolución de la misma sociedad se han venido desarrollando nuevos retos para los derechos humanos en espacios que antes no habríamos imaginado, por ejemplo, en temas de estas redes digitales o en los temas digitales. El Internet ha puesto unos retos que no fueron pensados en 1948 porque no estaba ese contexto. Y en 1948, cuando se da la Declaración de Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas, pues había otro contexto que había que garantizar en el marco de los derechos humanos. Pero esto se ha venido ampliando a través de las diferentes, digamos, convenciones o acuerdos en los que han llegado las diferentes naciones para garantizar el debido respeto a los derechos humanos. Y en eso, por ejemplo, es muy importante hoy en día hablar de los derechos colectivos y los derechos ambientales. Nosotros tenemos una delegada que atiende ese tipo de vulneraciones a estos derechos colectivos y ambientales, a los derechos étnicos, que en Colombia, con la Constitución Política de 1991, se declara que somos una nación pluricultural y multiétnica. Eso es muy importante y asimismo se le deben garantizar a esas diversidades y a esas personas que tienen algún tipo de pertenencia étnica, también se le debe garantizar el goce efectivo de sus derechos y es así que nosotros contamos con delegadas que atienden o pretenden atender
también los derechos de la mujer, que hoy son tan prevalentes y tan importantes por la situación en la cual se encuentran el aumento de los feminicidios, por ejemplo, en el país, y sobre todo las últimas noticias sobre feminicidios en Bogotá, nos debe llamar la atención a que efectivamente hay unas condiciones culturales que están afectando directamente a las mujeres y hay que trabajar fuertemente y así nosotros tenemos una delegada que atiende esos casos y así puedo nombrar alrededor de 14 delegadas con las cuales contamos y 4 direcciones, ¿sí? Que son como nuestras dependencias, además de esas 42 regionales que le venía diciendo que hacen que nuestra actividad se desarrolle en el territorio. Entonces, digamos, es muy amplio el marco, la invitación es a visitar la página web donde podrán encontrar mucha más información sobre, digamos, este espectro tan grande de derechos humanos que pretende atender la Defensoría del Pueblo, pero además hay una cosa muy importante que yo creo que es uno de los elementos, digamos, que se le otorga a la Defensoría del Pueblo y son los defensores públicos, aquellos defensores que se le brinda esta garantía a personas que no pueden contar con un defensor de oficio, o sea, porque digamos, no tienen los recursos económicos para pagarlo o están en unas condiciones particulares de vulnerabilidad y a la cual la Defensoría del Pueblo pues asigna un defensor de oficio, un defensor de público para que se le garantice sus derechos en los diferentes procesos que se tienen, tanto demandas en las diferentes áreas penales, civil, administrativa, familia, bueno, en las diferentes áreas en las cuales, digamos, se debe atender como Defensoría del Pueblo. Esto yo creo que es uno de los elementos más importantes que tiene la Defensoría del Pueblo y a lo cual se le ha dedicado, digamos, una gran parte del ejercicio que hace la Defensoría del Pueblo para que todas las personas, digamos, cuenten con algún abogado que defienda sus derechos en los diferentes procesos judiciales que se llevan a cabo en el país. Entonces, que no haya, digamos, ninguna condición de vulnerabilidad que haga que ellos no cuenten con ese derecho de tener un defensor público, un defensor de oficio en los diferentes procesos. Y yo creo que eso hay veces no es tan expuesto o tan visibilizado y es una labor realmente muy importante de la Defensoría del Pueblo. De acuerdo, Doc. Volvemos aquí a la regional Bogotá. Nosotros estuvimos el año pasado en el auditorio Alfredo Molano. Recuerdo con mucho agrado este auditorio por el nombre. Alfredo Molano fue un sociólogo muy relevante en el país, era uno de los grandes investigadores, hizo muchos trabajos muy bonitos. Y él era de los que se iba al campo y miraba y hasta que no miraba, hasta que no veía que la tierra era negra, él decía, no, la tierra es negra y entonces, pero es unos análisis muy interesantes a nivel sociológico y aún en día están vigentes. Pero volviendo a las reflexiones del año pasado sobre este informe de alertas tempranas que por supuesto estuvo la doctora Xiomara, la directora regional Bogotá, usted y otros compañeros de otras entidades acompañándonos, este año también se va a hacer una actividad y es la invitación que hablamos al inicio del video. Quisiera que nos contara un poco sobre ese mismo proceso que se va a realizar, tengo entendido que el 8 de junio de manera virtual. Sí, la idea es mantener siempre actualizando los diferentes escenarios de riesgo que se desarrollan en la ciudad de Bogotá. Nosotros mantenemos un constante ejercicio de monitoreo para tratar de advertir los diferentes riesgos que tienen las comunidades que viven en la ciudad de Bogotá, en cualquiera de sus 20 localidades. Eh, y para nosotros es muy importante que estos liderazgos, eh, estas personas que de alguna manera tienen algún tipo de representación o liderazgo en los diferentes territorios conozcan qué es lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo y qué es lo que le ha recomendado a las entidades para que se tomen medidas para mitigar los riesgos que se ciernen sobre las comunidades en los diferentes territorios. Porque si hay algo que es importante para la Defensoría del Pueblo es su magistratura moral. Y la magistratura moral no es más que ese acompañamiento de las comunidades y de las organizaciones sociales
a lo que está advirtiendo la misma Defensoría del Pueblo. Nosotros simplemente somos un portavoz de lo que nos dicen los diferentes liderazgos en los territorios y lo que nos dicen las comunidades en los diferentes territorios, y tratamos de hacer un análisis técnico para que la institucionalidad en su conjunto tome medidas para mitigar esos riesgos que se ciernen sobre los diferentes territorios. Entonces, para nosotros es muy importante que conozcan estas advertencias, ¿sí? Que los diferentes liderazgos, sobre todo aquellos que están relacionados con los liderazgos comunales, conozcan lo que la Defensoría del Pueblo ha venido advirtiendo, para que sean este portavoz de exigencia, ¿sí? O que nos sirvan para hacer la exigibilidad de los diferentes espacios en los que ellos participan a las diferentes entidades, para que se tomen medidas que de alguna manera pretenden mitigar el escenario de riesgo, inclusive, por ejemplo, para los mismos líderes comunales, que son uno de los grupos sociales en los cuales la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bogotá ha advertido que tiene un mayor riesgo por diferentes conductas criminales que ejercen, por ejemplo, organizaciones que están dedicadas al narcotráfico, al tema de compraventa ilegal de tierras y predios, lo que se conoce, digamos, folclóricamente o comúnmente como terreros, a las organizaciones criminales que están dedicadas a otras economías ilegales como el contrabando, la trata de personas, que de alguna manera los líderes comunales han venido denunciando desde tiempo atrás, y que hay veces sus voces no son escuchadas por la institucionalidad, y eso, digamos, de alguna manera tenemos que armar un frente para que la voz tanto de los comunales como los diferentes liderazgos en los territorios y las recomendaciones y advertencias de la Defensoría del Pueblo sean tenidas en cuenta, para que se generen planes de mitigación a lo que nosotros estamos viendo en el territorio, y que mucho más los comunales lo ven porque se presentan o se registran en los barrios donde ellos son, digamos, sus representantes y sus líderes. Entonces, básicamente es tratar de hacer esta formación o esta charla para fortalecer las capacidades técnicas de los diferentes liderazgos y ver cómo armamos este frente para tratar de que se tomen las medidas necesarias para mitigar los riesgos en los diferentes territorios. De acuerdo, Doc. Me llama mucho la atención y por eso hablamos del maestro Alfredo Molano. Uno de los gestores de Acción Comunal es el maestro Orlando Fassborda. Él generó un proceso muy interesante que se llama la IAP, Investigación, Acción Participativa, y nosotros lo utilizamos mucho en el tema del control social. Vamos, grabamos, comentamos, que la gente también se integre, pero también hacemos un seguimiento muy interesante, y es lo que hacen ustedes en el territorio. No es fácil, Doc, y por eso nos quitamos el sombrero y queremos felicitarlos. A veces el trabajo oculto, invisible, porque ustedes son los que están allá, los ojos. Es como ese observatorio, información para el conocimiento, está pasando esto, oiga, señores entidades, pilas, tomen atenta nota, hay estas novedades sobre muchas temáticas. Por supuesto, haremos llegar esta información a nuestro presidente federado aquí en Bogotá, David Iguazú, que es el presidente de la Federación Comunal de Bogotá, a los 19 presidentes de las asojuntas, aclarando que hay una junta que no tiene presidente ni dignatarios, que es la localidad de Kennedy, pero bueno, son temas que sucedieron en la fiesta electoral. Y por supuesto, a nuestro presidente confederado, a la mayor autoridad en el país comunal, a Guillermo Cardona Moreno. Él fue elegido el 30 de abril. Se acercaron 39 federaciones aquí en Bogotá, al Hotel Tequendama, 390 delegados, hubo 3 planchas, muy contentos, todos en la fiesta electoral comunal. Pero en ese sentido, pero antes de hablar de eso, sí quiero hacer una reflexión, y es el tema de las alertas, Doc. Mire que nosotros, por casualidad, en el 2019, 2020 más o menos, llegamos aquí a la Defensoría a hablar con el defensor del pueblo regional Cundinamarca, a hablar sobre temas de gestión del riesgo. Y a raíz de eso él decía: mire, Wilson, esta alerta temprana surgió, ¿por qué? Porque en una escuela había un niño y él vivía en una vereda, y resulta que en esa vereda había un río y él no podía desplazarse porque era una persona en condición de discapacidad. Entonces inmediatamente generó la alerta la Defensoría del Pueblo y dijimos, bueno, ¿y dónde están los planes departamentales y municipales de gestión del riesgo? Y entonces desde ahí se generó todo
una bomba en el país en el sentido de, bueno, ¿y qué está pasando con el tema de gestión de riesgo? Solamente fue una alerta de un ciudadano en un territorio, en esa Colombia profunda, oculta, invisible y olvidada. Y eso es lo que hacen ustedes. Pero volviendo al tema, cambiando de este ejemplo, es, ahorita se acercan las elecciones o de regionales, por eso nosotros ya afrontamos las 4 etapas, las juntas de acción comunal, asojuntas, 1.450 juntas ya eligieron, más de 63.000 juntas en el país, 58% urbanas, 42%, perdón, 58% rurales, 52%, 48% en la ciudad, y las federaciones. En este caso, pues hace poco fue el tema de la confederación, la máxima autoridad comunal, pero entonces ya pasó ese tema. Ahorita viene nosotros trabajo, es ya el tema del plan estratégico comunal, donde tenemos que generar esos planes de acción desde el país comunal, departamentos comunales, municipios y regiones comunales, para que sean vinculantes a sus planes de desarrollo de esos candidatos que vienen ahorita con muchas propuestas, candidatos a gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, ediles, concejales, etcétera, etcétera. Pero entonces la pregunta que yo hago es, desafortunadamente a veces en estos espacios democráticos, a veces como sucedió en el tema comunal y es algo normal, nos rasgamos las vestiduras, que vote por X, que vote por Y, que es que X no es bueno, que Y no sé qué. A nosotros, por ejemplo, en las juntas Kennedy, nos hicieron los malquerientes denuncias por redes sociales, nos difamaron y todo, pero eran temas electorales, temas de política. Ahorita que en las elecciones regionales muy seguramente, Doc, se van a incrementar ese tipo de novedades. Desde su punto de vista, por supuesto que tiene una gran experiencia, conoce muy bien el territorio aquí en la ciudad de Bogotá. Si nos gustaría que nos comentara, ¿este tema se va a incrementar? ¿Cómo ve este tema de estas alertas tempranas, la novedad que nos va a decir ahorita el 8 de junio y el impacto que va a tener esas elecciones regionales? Ahorita el 4 de junio y por supuesto ya el 29 de octubre, que es cuando la democracia, la máxima autoridad en el país, toma su decisión. Sí, mira, yo antes de contestarte, quiero hacer también como una reflexión frente a lo que tú planteas. Claro que sí. Y es que no es casualidad que el auditorio principal de la Defensoría del Pueblo se llame Alfredo Molano. No es un tema casual. Y el ejercicio que nosotros hacemos en muchos casos se basa en esta investigación cualitativa que ellos emprendieron y que ellos hicieron, tanto Orlando como Alfredo Molano, tienen mucha influencia en el ejercicio de investigación que nosotros realizamos en la Defensoría del Pueblo. Es a través de este ejercicio en el terreno, digamos, tratando de construir con las mismas comunidades y organizaciones que pretendemos que se transforme una situación o un problema que está afectando el territorio. La idea es que esto sea un trabajo mancomunado. Entonces, es muy importante entender, digamos, que este ejercicio parte de esto de este legado que nos han dejado estos grandes investigadores. Y que hay otros, ¿no? En el territorio, Claro, pero están ahí trabajando invisiblemente, haciendo su es trabajito. bien importante Sí. decirlo, entonces, porque hace parte de esta tradición que tenemos, sobre todo en el sistema de alertas tempranas, para hacer nuestro ejercicio de investigación. Eh, nosotros desde el año pasado sacamos la alerta temprana 04, que es una alerta temprana de riesgo electoral que incluso tenía unos partes o unos acápites sobre las elecciones de juntas de acción comunal que se realizaron el año pasado. ¿Sí? Y se hicieron algunas recomendaciones para que la institucionalidad tomara medidas para mitigar algunos escenarios de riesgo que se podían registrar no solamente en el marco de estas elecciones de juntas de acción comunal, sino también en el marco obviamente de las elecciones de carácter nacional, porque entendíamos que hay una gran afectación y que habían unas relaciones entre este ejercicio, digamos, mucho más territorial, mucho más local, y un ejercicio mucho más amplio de debate electoral. Lo que estamos por vivir o que ya estamos empezando a vivir es el desarrollo de las elecciones de autoridades locales. Y claramente la Defensoría del Pueblo va a tener que advertir o emitir una alerta temprana de riesgo electoral para las autoridades locales. Y venimos trabajando de manera muy seria en el monitoreo y en el desarrollo de estas advertencias porque para nosotros es muy importante que
instituciones entiendan que puede existir un alto riesgo en las futuras elecciones y que toca tomar medidas no solamente en el día de las elecciones, sino que hay que tomar medidas antes, ¿sí? Antes de las elecciones, en un periodo obviamente mucho más amplio, y yo creo que las instituciones lo tienen claro porque ya hemos escuchado que se vienen adelantando diferentes acciones para tratar de hablar y debatir sobre el tema y tratar de tomar medidas para mitigar ese escenario de riesgo. Y estamos diciendo que estamos todavía a aproximadamente 4 o 5 meses de las elecciones, de esas primeras, digamos, del primer día de elecciones, aunque ahorita en junio se viene unas Una elecciones de consulta. preconsulta, de Ok, consulta, y por eso también desde ya toca tomar algunas medidas para lo que se lo viene llegando. Para nosotros es muy importante entonces estar en ese debate y tratar de dar las herramientas técnicas para que se tomen las medidas necesarias y prevenir el incremento de la violencia eh, en el escenario electoral. Eh, una cosa que nos preocupa mucho, por ejemplo, es que en los 3 meses de, de escenario electoral del año pasado, en el 2022, hablo de los meses de marzo, abril y mayo, se registraron cifras muy elevadas de homicidios contra líderes sociales en la ciudad, en el país. ¿Sí? Hubo aproximadamente en el monitoreo y en el ejercicio de monitoreo que hacemos nosotros, alrededor de 66 líderes asesinados, 22 en marzo, 22 en abril y 22 en mayo. Y claramente esto tenía una relación con el debate electoral que se venía viviendo en ese momento. Esa, esa previa, digamos, esa situación que se consumó en el escenario electoral nos debe poner suficientemente alerta para que esto no suceda en las próximas contiendas. Y como vemos, claro que la primera vuelta se da a las elecciones, por ejemplo, para Senado, se dan en el mes de marzo y la primera vuelta en mayo, la primera vuelta presidencial, ¿sí? Y las elecciones de juntas de acción comunal se dieron también por ese periodo, no me acuerdo bien la fecha, pero Fue abril, pues por lo general es abril, pero creo que las postergaron para junio, julio. junio. Julio. Entonces, Cierto, sí. todos esos temas previos tienen una relación y estos indicadores nos permiten decir el aumento de conductas vulneratorias, como el caso de los homicidios o hechos victimizantes como el caso de homicidios, nos debe decir, debemos tomarnos mucho más en serio este tema de mitigación del riesgo electoral. Y aunque saludo que ya las entidades se están poniendo la chaqueta de un trabajo de prevención, digamos, debemos, digamos, prepararnos para una posible, digamos, aumento de las conductas vulneratorias en contra de los liderazgos, porque recordemos que estas elecciones, digamos, se viven mucho más fuerte en lo local. Vamos a elegir ediles, vamos a elegir concejales, diputados, gobernadores y alcaldes y gobernadores. Entonces, esto tiene, digamos, una relación directa con el territorio mucho más específico, el territorio mucho más local, y por eso se puede generar unos debates mucho más importantes que pueden ser aprovechados e incluso por las organizaciones criminales en el marco de lo que usted plantea de que hay veces en estos debates electorales se aumentan estos procesos de discriminación, de estigmatización, estos ejercicios que de alguna manera vulneran los derechos del otro, ¿sí? Del otro que lo piensa igual que yo, pero que en el marco de una democracia, de un Estado social de derecho, tienen derecho a convivir y a participar sin ese ejercicio de violencia que se hace a través de la discriminación y la estigmatización. Bienvenido el debate argumentado, ¿sí? Pero lo que sí hay que rechazar es este debate que no tiene argumentos, que señala, discrimina y estigmatiza a las personas y que de alguna manera los hace mucho más vulnerables a estos ejercicios de violencia que realizan estos grupos de delincuencia organizada que operan en los diferentes territorios.
Claro, que no, y hay un tema muy interesante y es de reflexión, por supuesto, que a veces esa violencia también lo hacemos nosotros, desde la casa, desde el colegio, por redes sociales. Entonces a veces uno no cree que un comentario en contra de algo, fuera de contexto, agrediendo, maltratando al candidato X, Y, genera pasiones y eso lleva Claro, a una escala del conflicto y a veces uno no sabe hasta dónde pueda terminar, ¿no? Nosotros ahorita en la acción comunal, bueno, tenemos la reforma a la ley que se generó en el 2021, la 2166, y esta norma dice, obliga a todos los conciliadores a ser formados en conciliación en equidad. O sea, que ya no solamente atienden conflictos organizativos, sino también ya pueden atender conflictos comunitarios, ¿no? Un tema que sí me llama y me preocupa mucho la atención, Doc, es el tema de que lo que ustedes hacen son recomendaciones. ¿Y por qué hago el comentario? Ahorita yo le hablaba sobre el plan estratégico comunal que tiene que ser vinculante con los planes de desarrollo departamental, distrital, municipal de los candidatos a estas corporaciones públicas. Sin embargo, en muchos de estos espacios no se están dando esos planes estratégicos y ahí deben también estar incluidos esas secretarías ejecutivas o comisiones de derechos humanos, comisiones de comercio y conciliación, entre otras que abordan estas temáticas tan ácidas y tan fuertes. Y de ahí es donde nosotros enviamos esos delegados, esos comités locales de derechos humanos, de paz y de otros. Pero si no están organizados internamente nosotros como estructura, pues es muy complicado uno llevar esos voceros a esos territorios y Bogotá adolece esas situaciones. Pero también haremos un llamado muy fuerte, por supuesto respetuoso, a la Federación Comunal de Bogotá, a la Confederación Nacional de Acción Comunal, para que acompañen y estén pendientes de que esas estructuras internas en su autonomía comunal desarrollen, acompañen y elaboren adecuadamente esos planes de desarrollo comunal para que vinculen y por supuesto sean nombrados estos representantes o voceros en los territorios. Pero en ese sentido, con esas recomendaciones, ¿cómo hacer para que esas entidades competentes pongan atención, atenta nota y que no queden ahí como que me dijo y listo, sino que, oiga, espera un momento, es el Ministerio Público que me está indicando y ese gerente y servidor público tenga la obligación de generar políticas, planes, programas, proyectos a nivel nacional, departamental, municipal y local para hacer las acciones preventivas, esas rutas de protección, acompañar las alertas tempranas, también dar información. Ahorita la Secretaría de Gobierno hizo un análisis muy interesante sobre la situación de defensores de derechos humanos aquí en la ciudad de Bogotá y como que cada uno es una isla aparte. Y decía, venga, espera un momento, estamos hablando de un país en el cual todos somos hombres y mujeres afectados en las mismas dinámicas y tenemos que hablar el mismo idioma, pero parece que como que una entidad habla una cosa, otra entidad habla otra de acuerdo a su experiencia y su competencia institucional, pero sí es importante generar esa articulación interinstitucional para todos estar enfocados en el mismo tema y que esas alertas tempranas de parte de la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá o las diferentes regionales o a nivel nacional sean tenidas en cuenta y por supuesto sean una voz con voto en los territorios. sí, no, el tema de la articulación y la coordinación interinstitucional es muy importante, pero también el tema de la participación de las diferentes comunidades y liderazgos sociales, organizaciones sociales, que de alguna manera también deben tener voz en la construcción de la política pública y de las medidas, por ejemplo, que se debe establecer para mitigar los escenarios de riesgo, porque nadie más que ellos, que son los que se presentan esas situaciones de riesgo, de alguna manera conocen cuáles serían las medidas, ¿sí?, que se deben adoptar. En eso hemos venido haciendo una construcción, digamos, conjunta, con tanto con organizaciones como con la misma Alcaldía Mayor de Bogotá, con la Dirección de Derechos Humanos, para tratar de mejorar en ese tema de la coordinación, pero no es un tema tan sencillo. El Pero tema creo que de eso la, depende también del Consejo de Bogotá, que tiene que generar como una resolución, un documento que obligue a esas entidades públicas del distrito a articularse y a hablar en una mesa de diálogo sobre ese tema. Para eso tenemos los comités locales de derechos humanos, el Comité Distrital de Derechos Humanos, que Sí. es un espacio que ya está normado, Ok. que ya está reglamentado y es un espacio que tengo entendido se va a actualizar para fortalecer ese espacio. Y también están los otros espacios. Bogotá, si algo tiene Bogotá, es que tiene múltiples espacios, ¿sí?, donde participan las diferentes liderazgos de las localidades de la ciudad de Bogotá para tratar de construir y adoptar y tomar medidas. ¿Falta mucho? Sí, falta mucho porque hay veces pareciera que no hay un efecto directo de lo que se, digamos, de esas medidas que se adoptan en el marco
de estos espacios intersectoriales y hay veces, digamos, esta relación nación-territorio adolece de mayor coordinación y es ahí donde tenemos que mejorar mucho. Ya hemos mejorado y avanzado mucho en el tema de coordinación distrital y coordinación local. Ahora el reto es tratar de anclar todo este trabajo de coordinación local y distrital a un espacio entre el distrito y la nación e incluso, como lo hemos venido diciendo nosotros desde hace mucho tiempo, esta articulación entre los municipios circunvecinos, entre la gobernación de Cundinamarca, los municipios circunvecinos de la ciudad de Bogotá, la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía mayor Una de Bogotá, ciudad-región en el tema de lo que derechos se humanos. plantea como ciudad-región, más allá de los conceptos técnicos o Jurídicos. de algunos debates conceptuales sobre el tema de Bogotá-región, debemos entender que aquí sí hay unas dinámicas sociales y económicas directas entre los municipios circunvecinos y la ciudad de Bogotá. Eso no lo podemos desconocer, hay una relación directa entre el municipio de Soacha y sus localidades más cercanas en la misma ciudad. Muchos de los habitantes de Soacha estudian en Bogotá, trabajan en Bogotá, pero habitan en el municipio de Soacha y también al contrario. Entonces ahí hay unas dinámicas de relacionamiento, ¿sí? Incluso, por ejemplo, el mismo Transmilenio que ya, digamos, llega a esta parte del municipio de Soacha, nos debe De hacer Cibaté ya están entender, haciendo la otra parte, la sí, tercera nos fase. debe hacer entender de que debemos tener una articulación. La capacidad técnica y la capacidad financiera que tiene la ciudad de Bogotá en comparación con municipios nivel 6 por ejemplo, Cibaté, nos debe hacer entender que aquí hay unas asimetrías en cuanto a la respuesta que puede dar estos municipios de nivel 6 a una ciudad como Bogotá. Y en eso también debemos llegar a acuerdos, porque hay veces uno le exige a ciertos territorios como si fueran todos iguales a estas grandes ciudades o grandes territorios. Y ahí es donde, por ejemplo, la intervención de lo nacional debe ser mucho más importante en ese fortalecimiento de la capacidad técnica de los municipios que tienen, digamos, mucho más bajos presupuestos o menos capacidades técnicas. Aquí es donde la nación se debe centralizar, pero incluso en la misma ciudad de Bogotá se deben generar, tal vez no estos fortalecimientos técnicos porque tienen esas capacidades, pero sí un tema de articulación en la respuesta, por ejemplo, a temas tan trascendentales como el tema de seguridad, cuyo primer respondiente no es la alcaldía, pues es la alcaldía, ¿sí? De alguna manera, pero es la policía como el garante, ¿sí? De la seguridad en la ciudad de Bogotá. Y esto, digamos, se ha visto que tiene que articularse mucho más este rol jerárquico y estas políticas nacionales que de alguna manera tienen un impacto en lo local y en lo distrital. Entonces aquí hay que pensarnos en planes que trasciendan los límites administrativos y que permitan articular y coordinar diferentes entes administrativos. Ya se ha demostrado que se puede hacer estos ejercicios del gobernador del Meta, el gobernador de Cundinamarca y la alcaldesa mayor para tratar de ver qué se puede hacer para todo el tema del Sumapaz. Me parece que son ejercicios que no se pueden quedar simplemente en un recorrido, sino que esto debe aterrizar en una política pública y en unos planes de acción para mitigar esos escenarios de riesgo. Y así lo hemos dicho nosotros a través de las diferentes alertas tempranas. Recordemos que para Sumapaz nosotros hace un año advertimos, ¿sí? Hace más de un año advertimos esa situación que hoy nos estalló en la cara. Entonces, es ese llamado. Sabemos que hay muy buenas intenciones, que hay un trabajo que ya se viene desarrollando, pero hay que superar un poco a veces estos discursos mucho más encontrados de no poder lograr, ¿sí? Desde diferentes polos, desde diferentes enfoques, ¿sí? O formas de pensamiento, tratar de articular, ¿sí? O poner por lo menos unos mínimos o unos puntos en común para tratar de desarrollar, digamos, planes en conjunto. Y entonces en esto son retos los que se vienen para tratar de hacer articular. Hay una de las cosas que a nosotros nos preocupa mucho y es que cada vez que hay un cambio de administración hay unas secuelas muy fuertes
en el desarrollo de trabajos que ya se vienen haciendo Y y que no son continuos se en las pierden, tal diferentes cual. administraciones. Este es un reto, por ejemplo, para nosotros como Defensoría del Pueblo, tratar de que lo que ya se ha venido desarrollando y que ya hemos logrado con éxito en esta articulación con la alcaldía mayor y con las diferentes secretarías, pues tratar de que esto tenga de alguna manera una continuidad. ¿Sí? Nosotros que mantenemos, vamos a ser los voceros de esa continuidad, de hacer los llamados. Así lo hicimos en las anteriores, digamos, cambio de administración entre la alcaldía del señor Enrique Peñalosa y de la señora Claudia López. Nosotros tratamos de que muchas de las medidas que se habían adoptado ya en el gobierno de Peñalosa y que creíamos que podían ser funcionales, pues no echarlas en una bolsa rota, sino tratar de darle una continuidad e incluso de actualizarlas y mejorarlas como efectivamente se pudo venir haciendo en esta administración, pero que todavía no ha tenido los efectos esperados y entonces todavía hay mucho trabajo por hacer y pues nosotros vamos a tratar también de ser esos puntos medios o esos marcos o esos puentes, no solamente entre las comunidades, sino entre las diferentes administraciones para que haya una continuidad en este ejercicio. Porque lastimosamente la situación de vulnerabilidad y los problemas que nos aquejan como ciudad no son problemas que se construyen de un año para otro, son problemas estructurales que se han venido cimentando y que se van asentando en la ciudad en décadas, en más de 3 o 4 décadas, se ha venido cimentando. Cuando nosotros hablamos de organizaciones criminales de alto nivel o de alto impacto, muchas de estas estructuras criminales operan en la ciudad de Bogotá desde la década de los 90 y así lo otro lo hemos venido señalando. Por eso no es tan fácil dar cuenta de desestructurar estas organizaciones que ya tienen enquistados, tienen unas raíces muy fuertes en la ciudad de Bogotá y por eso hay que tomar unas medidas diferentes, como la superación de vulnerabilidades de la población, principalmente de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que muchas veces son usados y utilizados por estas organizaciones criminales para fortalecer sus estructuras. Y si no acabamos con ese ciclo, ¿sí? de que estos jóvenes no tengan la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? De superar sus vulnerabilidades, vamos a dejarle la puerta abierta a estas organizaciones criminales para que sean captados. Entonces hay que romper con ese ciclo, ¿sí? De donde los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son usados porque no tienen oportunidades o porque tienen unas grandes vulnerabilidades que los llevan directamente a las redes de estas organizaciones criminales. Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero vamos a seguir insistiendo. De ahí lo importante que es hacer una lectura amplia de las alertas tempranas, ¿sí? Nosotros en este momento tenemos 3 alertas tempranas vigentes para la ciudad de ¿Cuáles Bogotá. son? ¿Qué números, Doc? La alerta temprana 046, que son para las localidades de La Candelaria, Santa Fe, Los Mártires y Puente Aranda, para las localidades del centro de la ciudad. Esa alerta 046 se emitió en el año 2019, la alerta 046 2019. Esa todavía está vigente. Nosotros hemos venido actualizando ese escenario de riesgo a través de diferentes informes y oficios de consumación del riesgo. La alerta temprana es una alerta temprana supremamente grande y fue un reto. La alerta temprana 010, que es para 10 localidades, las localidades ubicadas en las periferias de la ciudad, ¿sí? A través de 2 corredores, el corredor oriental, y ahí tenemos, digamos, las localidades de Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe, Usaquén, pero tenemos también los municipios vecinos del departamento de Cundinamarca, desde Huasca, en límites con la Calera, ¿sí? Y la Calera obviamente en límites con la localidad de Usaquén, por ejemplo. Pero también está Huaque, Chipaque, ¿sí? En límites con las localidades de San Cristóbal y Usme. Entonces, digamos, no solamente son las localidades, sino los municipios Aledaños. circunvecinos. Y en el caso del corredor occidental están todos los municipios de la Sabana de Occidente y las localidades de la Sabana de Occidente, desde Cibaté, Soacha, Funza, Mosquera, Cota y Chía, como las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba.
como vemos, es un vasto territorio, es una alerta muy compleja, pero que no es una alerta que nació de la nada, porque esta alerta recoge anteriores advertencias que ya habíamos hecho nosotros en la ciudad de Bogotá y que de alguna manera creemos que estaban articuladas con un desarrollo, ¿sí? Y una adaptación de estas organizaciones criminales en la ciudad. Y entonces lo que nosotros veíamos es que eran los mismos grupos poblacionales, los más vulnerables, como niños, niñas, adolescentes y jóvenes, los que estaban siendo afectados tanto en la localidad de Usaquén como en la localidad de Ciudad Bolívar. Entonces, así fueran localidades distantes con características completamente diferentes, pero la criminalidad estaba afectando directamente a esos grupos poblacionales, a los comunales, por ejemplo. A los comunales de los diferentes territorios los estaban afectando. Entonces, ahí está la alerta temprana 010. Y otra alerta que es gigante es la de la región de Sumapaz, la alerta temprana 05 del 2022. Es una alerta temprana que tiene la localidad 20 de Sumapaz como eje, pero que tiene a toda la provincia de Sumapaz del departamento de Cundinamarca, al municipio de Biotá, que no pertenece a la provincia de Sumapaz, pero que es vecino y que tiene una gran problemática porque hace parte de un corredor de movilidad de organizaciones criminales, sobre todo de economías ilegales, y tiene una gran afectación que creemos que está muy relacionada con ese corredor de la provincia de Sumapaz e incluso llega al municipio de Iconoso en el departamento de Tolima. Entonces, es una alerta también gigante con un territorio vasto, pero que como vemos en lo que viene sucediendo en los últimos meses en el país, eh, teníamos toda la razón de que efectivamente se venía fraguando una situación crítica en la localidad de Sumapaz, que lastimosamente no se tomaron las medidas para que esto no escalara a un nivel mucho más alto y que lastimosamente hoy lo vemos como supremamente grave, y apenas estamos tomando las medidas un año o un año largo de haber sido advertido por la Defensoría del Pueblo. Este tipo de situaciones son una de las situaciones que tenemos que mejorar como sistema, porque lo que compete a la Defensoría del Pueblo es advertir, ¿sí? Advertir el riesgo, pero lo que le compete a las instituciones en el marco de este sistema es hacer o tomar las medidas necesarias para que ese riesgo no se consuma. Lastimosamente, hay veces no se asume el riesgo de manera, digamos, mucho más rápida. Y esto es lo que hemos venido identificando nosotros en los informes de seguimiento, donde se evalúa la respuesta institucional, es que nos demoramos mucho en tomar medidas. O sea, deberíamos tomar medidas mucho más rápidas y eso es uno de los grandes problemas. Y esto tiene que ver también con otro elemento que nosotros hemos encontrado en los informes de seguimiento y es el tema de coordinación. Lastimosamente, como ya les había venido diciendo, en eso hay que trabajar mucho más. En este tema de coordinación entre los diferentes entes administrativos e instituciones, debemos trabajar mucho más mancomunadamente porque así como la criminalidad se viene organizando a través de redes y no tiene estos límites administrativos porque se mueven entre los diferentes territorios, ¿sí? De diferentes, digamos, regiones del país, pues nosotros también debemos entender que esto debe romperse y debemos articular no solamente en este caso con las regiones que son advertidas, sino por ejemplo con regiones aledañas que pueden también tener un riesgo, ¿sí? Futuro, por ejemplo, derivado de la expansión de estas dinámicas criminales que se operan en los diferentes territorios. Entonces, digamos aquí el llamado es a cambiar el chip de reaccionar sobre las consumaciones, ¿sí? De reaccionar y tomar medidas ya cuando los hechos están consumados, ¿sí? Entonces, a pasar a tomar medidas para realmente prevenir que ocurran las situaciones. ¿Sí? No debemos esperar a que se suban los indicadores de homicidio para tomar medidas, ¿sí? Porque ya sobre los homicidios o las personas que son asesinadas, pues ya no hay mucho que hacer, ¿sí? Ya el hecho está consumado. ¿Cuánto nos ganaríamos nosotros
¿sí? E incluso que saldría mucho más barato la inversión en prevención, en tratar de evitar que las personas sean asesinadas, ¿sí? Tomando decisiones, incluso cuando las personas son amenazadas, tomando decisiones y tomando medidas para proteger y que posteriormente estas personas no sean asesinadas. Lastimosamente esto no es tan fácil, no es tan fácil hacerlo. Hay veces nos supera en los alcances a nosotros como Defensoría del Pueblo, pero a muchas entidades supera los alcances que tiene y por eso es tan importante el tema de la coordinación y la articulación. Hay mucho trabajo que hacer, yo creo que eh, en muchos casos la criminalidad nos ha sobrepasado en muchas cosas, pero eso no quiere decir que estemos tarde, todavía eso es un reto para trabajar en el marco de estas elecciones, que yo sé que como les venía diciendo desde antes, ya la institucionalidad se ha puesto la camiseta para tratar de trabajar fuertemente en materia de prevención, pero también digamos en que todo este espectro de lo que viene sucediendo de alguna manera aterrice en los planes de desarrollo de las diferentes administraciones en el futuro, en este caso de Bogotá, que el nuevo alcalde adopte, digamos, estas recomendaciones de la Defensoría del Pueblo en su plan de desarrollo y trate de mitigar los escenarios de riesgo que fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo. Bueno, Doc, pues primero que todo agradecer, la verdad, un excelente conversatorio, nos da bastantes luces de lo que va a ser esta actividad. Por supuesto, para finalizar, por supuesto, quiero hacer una pequeña reflexión. Nosotros tuvimos un evento, pues tenemos ya en el canal más de 3.500 videos, con la Contraloría se llamaba Alerta Naranja. Entonces había un especialista en Puerto Rico y en ese momento estaba en boga el tema del río Bogotá y cómo el río era sujeto de derechos. Y entonces él era un matemático y él decía, mire, yo puedo cuantificar, y cuantificó, le dijo a la Contraloría de Bogotá, mire, los daños ocasionados a este sujeto de derechos es esto, esto y esto y esto. Entonces lo entrevisté, le dije, venga, profe, una pregunta, ¿se puede cuantificar si se pierde la vida de un líder en el territorio? ¿Cuánto podría valer o el impacto que tiene en el territorio? Y él me dijo, no, Wilson, la verdad yo nunca me ha hecho esa pregunta, me parece interesante, porque pues los matemáticos ellos calculan pues, entonces digamos, dejamos la reflexión, por eso nos solidarizamos con las familias de nuestros compañeros en Sumapaz, en Ciudad Bolívar y en otros territorios en Bogotá, rechazamos, repudiamos desde el punto social ese tipo de amenazas y situaciones que afectan la vida, la integridad de los derechos tutelados de estos ciudadanos. Doc, hay mucha tela por cortar, un tema muy interesante, lo va a seguir abordando el 8 de junio. Sí nos gustaría que nos enviara una invitación, y no solamente al organismo social más grande del país, Acción Comunal, con 8 millones de afiliados, 39 federaciones departamentales, 1.450 subjuntas, más de 63.000 juntas de acción comunal en el país. Bogotá ahorita también tiene un tema muy fuerte que es el tema de copropiedad. El 70% de la ciudad está en copropiedad. A las fuerzas vivas del territorio, a ese ciudadano que día a día, que a veces no tiene tiempo para más cosas que trabajar, estudiar, pagar impuestos, servicios y bienes cotidiana a veces ni descansa, para invitarlo a que esté pendiente de esas actividades que genera la Defensoría del Pueblo, esas alertas tempranas y por supuesto para que se vincule a través del link que vamos a enviar adjunto a este video el próximo 8 de junio y por supuesto agradecemos tan importantes comentarios. No, nada, invitarlos a que se conecten este próximo 8 de junio desde las 9 de la mañana a través de el link que se va a enviar adjunto a esta charla, donde desarrollaremos obviamente con mucho más detalle lo que nosotros hemos encontrado, los hallazgos de las diferentes acciones de monitoreo. Simplemente decirles una cosa, el sistema de alertas tempranas no está para describir o decir quiénes son las organizaciones criminales. No, es como una situación de vulnerabilidad, ¿sí?, que aqueja a las diferentes comunidades y a los diferentes territorios. De alguna manera potencia los riesgos, ¿sí?, y potencia la presencia y gerencia de estas organizaciones criminales. Lo que le corresponde a otras autoridades como la Fiscalía y la misma policía es desenmarañar y descubrir quiénes son ellos. No es un rol de la Defensoría del Pueblo.
Por eso nuestras recomendaciones, si bien hace una descripción de que efectivamente hay una criminalidad que está aprovechando estas vulnerabilidades, se enfoca justamente en superar esos factores de vulnerabilidad y mejorar la capacidad técnica y social. Desde que fortalezcamos los tejidos sociales de los territorios, creo que vamos avanzando por un buen camino. Entonces es simplemente hacerles esa invitación para que entiendan que esto no es un tema que tenga un desarrollo fuerte sobre quiénes son los actores criminales del territorio, sino que va a tener un desarrollo muy fuerte sobre las vulnerabilidades de los territorios y cuáles son los grupos afectados. Muchísimas gracias. Desde la Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, con el apoyo de COLET, La Luz del Mundo, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparten nuestros videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.